que insta a la Junta de Extremadura a presentar un plan de choque urgente para incrementar la ejecución del presupuesto autonómico en 2024, a reestructurar el Gobierno de la Junta de Extremadura y alcanzar el compromiso de ejecución al menos en un 70% en inversiones reales y transferencias de capital. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y así el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos. En nombre de dicho grupo tiene la palabra el señor Garrote Ledesma. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes ya a todos y a todas. Permitidme una cuestión previa. Quiero agradecer a la mesa, a la presidenta y a todos ustedes las condolencias mostradas hace escaso tiempo. Muchísimas gracias. Después, otra cuestión previa, esto ya más seria, por supuesto, lo otro también lo era, más en lo que estamos. Yo aquí, del tiempo que llevo, creo que todos y cada uno de los intervinientes, independientemente del partido, del Gobierno, de la oposición, de los distintos grupos parlamentarios, es raro de que no abogue, no diga que aquí estamos para trabajar por los extremeños, que estamos para ayudar a los extremeños, que estamos para mejorar Extremadura y que estamos para poder llegar al máximo de acuerdos posibles para mejorar nuestra región. Y yo les pregunto, sinceramente, si el espectáculo que hemos vivido al inicio de este pleno ayuda a que los extremeños tengan confianza en sus políticos. Entonces, yo les pediría, dentro de lo posible, que se rebaje el tono, que vayamos a lo que tengamos que ir y que acordemos lo máximo posible por el bien de Extremadura. Ahora ya, entrando en esta propuesta de impulso, decirles que traemos esta propuesta de impulso para instar al Gobierno de la señora Guardiola. Está la señora Guardiola, ni está su consejera de Hacienda, que son los principales valedores de la política económica y del presupuesto de la Junta de Extremadura, dedicarse a gestionar los recursos de la Junta de Extremadura, que yo creo que es para lo que debería estar y lo que la acción de Gobierno debería ser la cuestión principal. Pero por lo que estamos viendo, y ahora daremos datos, día a día, no es este el principal objetivo del Gobierno. Se dedica a otro tipo de cuestiones que, lógicamente, en nada benefician a los extremeños. Ese mantra, señora consejera, de que Extremadura tiene el mejor presupuesto, un presupuesto histórico de la historia, bueno, pues para autobombo y para publicidad y para propaganda queda muy bien, pero eso ayuda muy poco al desarrollo extremeño. Es importante, por supuesto, cómo se elabora y con quién se acuerda la aprobación de un presupuesto. ¿Qué le voy a contar yo a ustedes? Como decía aquel, a Noé le vas a hablar de agua. Pues algo similar. Es complejo, por supuesto, en las circunstancias que estamos. Pero también lo es, y una vez que se aprueba, ya ocurrió la ley el año pasado, la ejecución, comprobando que las previsiones iniciales, lo que se aprueba aquí, están ajustadas a la realidad y a las necesidades de los extremeños y que no estén basadas en quimeras o en compromisos inconfesables para llegar a ese tipo de acuerdos. Como podéis entender, este presupuesto de 2024 y el que se ha presentado para el 2025 no es el presupuesto del Partido Socialista. En todos los presupuestos hay una cuestión ideológica, que lógicamente no compartimos, pero también una cuestión ejecutiva. El presupuesto de la señora Guardiola para 2024, por primera vez no se aprobaron las enmiendas de la oposición, con lo cual ya creo que tiene un déficit. Y ya hemos dicho por activa y por pasiva, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que es un presupuesto insolidario e irreal, que beneficia a los que más tienen y no atienden a las necesidades de los extremeños. Pero, no obstante, ustedes tienen la obligación de ejecutarlo. Eso está claro. Y el pasado 30 de octubre se publicó, por parte de la Intervención General de la Junta de Extremadura, un informe sobre la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, así como una información facilitada por la propia Consejería a instancia de este grupo parlamentario, y vista esa información, pues la verdad que nos hacen saltar las alarmas sobre cómo se está gestionando la Junta de Extremadura por parte del Gobierno del Partido Popular. La información y los datos concretos, despojados de los mensajes grandilocuentes y partidistas, nos dicen que el Gobierno de la señora Guardiola es un mal gestor. ¿Por qué? Pues porque no cumple con sus obligaciones. Esta mala gestión se puede deber a dos cosas. A una cuestión de incapacidad del Gobierno, que lógicamente es preocupante, pero más lo es
si es la falta de atención y responsabilidad del Gobierno que estas cuestiones no atienden a la mejora de la vida de los extremeños y extremeñas, no dedicando su tiempo y su esfuerzo en trabajar para que avance nuestra región. La intervención general nos traslada que el conjunto de las consejerías, a fecha del tercer trimestre, solamente se ha ejecutado la mitad del presupuesto, cuando únicamente quedan poco más de 2 meses para el cierre del ejercicio presupuestario. Yo creo que eso es preocupante. Además, podemos asegurar que puede ser, tendremos que tener los datos finales, que sea la ejecución más baja de la historia de Extremadura. Hay otra cuestión que también es interesante, nos dice la intervención general. El 55% de la ejecución de obligaciones y el 55% de los pagos realizados. Prácticamente es lo mismo, las obligaciones que los pagos. Eso lo que quiere decir es que las consejerías pues están dormitando. ¿Por qué? Porque yo creo que es por primera vez que las obligaciones son similares a los pagos. No hay en medio una gestión importante. Esto, bueno, tiene un beneficiario, que son los trabajadores de la Consejería de Hacienda, de Tesorería, que no tienen una presión en los pagos como habitualmente sí la suelen tener cuando se gestionan bien las partidas y los presupuestos y los programas de las consejerías. El área que más ejecución tiene son las de salud y servicios sociales y las de educación. Lógicamente, son ustedes las que tienen más personal. Entonces, estamos hablando de un 65 y de un 63%. Y también la de endeudamiento público, con el 79,48%. Es decir, lo que se está haciendo es pagar las nóminas y pagar el recibo del banco de la deuda. Tenemos otra conclusión. Ejecutamos principalmente el gasto y pagamos la deuda. Lo que implica gestión en sí, pues la verdad que lo vamos dejando un poco para otra ocasión. Salvo las consejerías relacionadas con sanidad y educación, que tienen un gran número de empleados públicos, el resto de consejerías no alcanza el 50%. Bueno, sí lo alcanza una consejería, la del Presidencia, la del señor Abel. Lo que pasa es que casualmente en esa consejería están los fondos destinados a publicidad y propaganda, o sea, los fondos para el autobombo del Gobierno del Partido Popular en general y de la señora Guardiola en particular. No sabemos si tendrá algo que ver. Otro aspecto llamativo, que aquí ya se ha dicho, es la escasa ejecución de la Consejería de Gestión Forestal. Yo creo que ya prácticamente en la mayoría de las intervenciones se ha hablado de ese tema, de su escasa ejecución, y tendrá que dar usted la explicación, que ya ha dado alguna, pero lógicamente no deja de ser un problema, sobre todo lo relacionado con la extinción de incendios. Seguimos con datos muy preocupantes si nos acercamos a la clasificación económica del gasto, ya que, lógicamente, la media de una consejería no se aplica por igual a las diferentes partidas. La ejecución del gasto financiero asciende al 84% y la del personal al 63%. Pero los capítulos de inversiones se desploman. Un 19,91 las transferencias de capital y un 15, no alcanza el 15 las transferencias reales. Damos algún otro dato concreto para que se pueda visualizar la situación en que se encuentra la Junta de Extremadura, porque no tenemos tiempo aquí, lógicamente, de trasladar todos los disponibles. Y, bueno, no solo algunos, voy a estar aquí la señora consejera, que nos acusa de que estamos de forma triste buscando un dato para negativo. Es que son bastantes datos y los distintos informes así lo aseveran. Podemos decir que la ejecución de las actuaciones, por hacer cuestiones globales, de carácter social es de poco más del 50% y de carácter económico del 30%. Ustedes ven. En cambio, las actuaciones de relaciones institucionales e informativas de presupuesto alcanza un compromiso de gasto del 97%, habiéndose pagado hasta octubre el 60%. Solamente ocurre en esa partida. Valoren ustedes las prioridades del Gobierno de la señora Guardiola y a qué se dedican. También es significativo que la partida de infraestructura agraria solamente se haya ejecutado un 29%, que la del medio rural un 22% y que la del desarrollo empresarial solamente un 19%. El Gobierno de la señora Guardiola tiene abandonado al campo, a los pueblos y a las empresas. De forma global, hay que decir que de cada 10 euros disponibles en inversiones, únicamente se han gastado 2. Según una asociación de constructores, la obra pública autonómica ha caído peligrosamente más de un 20%. También es alarmante y preocupante la escasa ejecución de fondos europeos y de transferencias del Estado a esta fecha. Únicamente de fondos europeos el 26% y de transferencias del Estado el 44%. Con estos datos no es de extrañar que se hayan abandonado proyectos importantes para Extremadura, como el regadío de Tierra de Barro, que la lengua azul sea ya una pandemia, además de sanitaria, económica, donde únicamente se invierte 1 de cada 3 euros, o que el precio de la vivienda asfixia a los jóvenes y que la creación de empleo y la actividad económica esté pendiente de la renta del anterior Ejecutivo y de las medidas que pone en marcha el Gobierno de España. Todo lo que se habla aquí
de creación de empleo, se habla de actividad y demás, evidentemente una gran parte, por no decir la mayoría, tiene que ver con las medidas puestas por parte del Gobierno de España de Pedro Sánchez, porque así es, perdón. Si el Gobierno del Partido Popular estuviera más preocupado de ejecutar estos fondos de su presupuesto que de enfrentarse al Gobierno de la Nación y atacar al PSOE, yo creo que nos iría mejor a los extremeños. Y, por supuesto, nos iría mucho mejor si se llevara desde Extremadura una propuesta conjunta sobre financiación autonómica o sobre inversiones del Estado, en lugar de hacer el seguidismo habitual que hace el Partido Popular de Génova o de los dictados de la presidenta autonómica que dice que los extremeños deben de percibir menos salarios que los madrileños. Todos estos datos son un fiel reflejo del funcionamiento de las políticas del Gobierno del Partido Popular, de sus carencias o excesos en presupuesto, así como de la incapacidad del Gobierno de acometer sus compromisos con la ciudadanía. Aunque la señora Manzano no le guste que se critique su gestión, el Grupo Socialista, en su tarea de oposición, estudia y valora los informes que hay, en concreto del Ministerio de Hacienda o de la AIREF. Y él nos dice que el incumplimiento de la regla del gasto de Extremadura, de un 4,6% cuando está autorizado el 3,5%. El incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, que continúa en un 1% del PIB. Y la previsión de una deuda muy abultada. Desde que está Señor Garrote, finalizando. Sí, la señora Guardiola gobernando, únicamente se ha aumentado la deuda en 300 millones de euros y la previsión es que a partir de ahora sea 1 millón de euros cada año, perdón, cada día lo que se incrementa, o sea, 600 millones de euros. Por lo demás, eso es lo que se propone. Bueno, tienen ustedes ahí la propuesta que se hace de un plan de choque urgente, lógicamente para el 2024 no es tiempo, pero sí para que se ponga en marcha para el ejercicio del 2025. Ya veremos a ver cuándo se aprueba el presupuesto. Señor Garrote, ha finalizado el tiempo. Muy bien. Reestructurar el Gobierno y alcanzar el compromiso. Sí, ya ha acabado. Gracias. Nada. En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, espero ser bastante breve con este tema, porque ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, agradecemos al señor Garrote que haya presentado esta PDIP, porque nos da también la oportunidad de volver a debatir y, además, ahora que estamos en estos tiempos de presupuestos y demás, entender también la importancia que estos tienen para la ciudadanía de Extremadura, así como su ejecución. Hemos visto que los datos que tenemos, los últimos datos que son de septiembre, que la ejecución global de los presupuestos 2024 son solo del 55%. Y es bastante alarmante lo que ya se ha comentado aquí hoy en este pleno, algunas consejerías que solo tienen el 18% o algunas consejerías que tienen el 30 o el 36%. Además, consejerías tan importantes como, por ejemplo, también la de Agricultura, cuando estamos viviendo una enfermedad de la lengua que está agravando muchísimo los problemas de los ganaderos en Extremadura y que quizás por este nivel de ejecución tan bajo es por eso a lo mejor que la Junta no está actuando como debería actuar. Si con estos niveles de ejecución que tenemos, que creemos que nos preocupan, bueno, nos preocupan y son bastante alarmantes para nosotras, y no solo nosotras, sino las primeras afectadas, que son las ciudadanas y ciudadanos de Extremadura, si el año pasado, cuando se aprobaron los presupuestos, se recortó tantísimo, por ejemplo, en cooperación internacional, diciendo que se recortaba porque no se había ejecutado tanto en esa partida, yo me pregunto si en estos presupuestos, si se llegan a aprobar, que lo dudamos muchísimo, y si esta Junta vuelve a hacer los presupuestos 2026, que también lo dudamos bastante, ¿cuáles van a ser los presupuestos siguientes? Si vamos a tener ese análisis de cómo no se ha ejecutado, vamos a presupuestar menos. A mí esto me preocupa. Y esto, al final, que haya una ejecución tan baja y se traduce en Román Paladino, es que no se ha trabajado. Que no se ha trabajado y que no hay un compromiso real con los problemas de esta tierra.
Y ahora que estamos en estos tiempos de presupuestos y que nos vamos a hartar de hablar de presupuestos, entendemos, y creo que aquí, por lo menos la mayoría, por lo menos el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialista y Nosotras Unidas por Extremadura, creemos que los presupuestos son de las cosas más importantes que salen de estas instituciones y que salen de estas cámaras. Porque esto contienen las propuestas políticas para mejorar o para añorgar nuestra tierra, dependiendo de los análisis que nosotras hagamos, que cada una tenemos nuestra ideología y hacemos nuestros análisis y es completamente válido, y además los debates yo siempre los tomo como algo positivo. Una parte tremendamente importante de estos trabajos son en que nosotras nos gastaríamos el dinero para poder estar a la altura de las necesidades de esta tierra. Nosotras, sinceramente, consideramos también preocupante que de estas propuestas, que es donde se ven en las enmiendas parciales y en las enmiendas a la totalidad, y por qué nosotros a lo mejor presentamos una enmienda a la totalidad porque no estamos de acuerdo con estos presupuestos, pero luego presentamos enmiendas parciales porque es donde se ve realmente los proyectos. A mí que ayer un grupo parlamentario no presentase ni una enmienda, a mí esto me parece que es reírse de todos los ciudadanos extremeños, no solo de los que se les votó, sino también de todo el trabajo que se hace en esta Cámara, que es que incluso hasta el Partido Popular ha presentado enmiendas. Entonces, tenemos un grupo que le da igual, no tiene ninguna propuesta de Extremadura, a no ser que sea pues, para Extremadura, sino que queremos más asesores y queremos más dinerito. Y luego tenemos una ejecución que es penosa. No sé, yo creo, señorías, que sinceramente las derechas que hay aquí en Extremadura no están a la altura de lo que realmente necesita Extremadura. Yo espero, nosotras hemos solicitado la actualización de este nivel de ejecución porque queremos ver cómo se van a cerrar en este año y necesitamos saber que si los presupuestos más altos y más sociales de la historia tienen una ejecución más pobre y más baja de la historia, es también bastante preocupante en este Gobierno. Y finalizo porque además que creo que sinceramente estamos aviados con estas derechas que tenemos aquí en Extremadura. Y finalizo ya, porque ya se me va a acabar el tiempo, con una cosa más tranquilita. Volver a mostrar cariño y apoyo al señor Garrote por estas condolencias que le hemos expresado. Y bueno, ya que estamos, desear a todas y a todos unas felices fiestas y quizás también en especial a todas aquellas personas que hemos perdido personas muy cercanas y que a lo mejor estas fiestas se nos atragantan un poquito más. Muchísimas gracias. Gracias, señora Fernández Cordero. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Fernández Calle por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Como no sé cómo voy a terminar, y a lo mejor no me da tiempo, les deseo, esta vez sí, feliz Navidad a todos ustedes y a todos los extremeños. Nos trae hoy aquí el partido de David Sánchez Pérez Castejón una iniciativa sobre presupuesto y ejecución. Muy bien, buen día para traerla, la verdad. El 28 de noviembre del 23, la presidenta de la Junta presentaba los presupuestos de la región para el 24. Presentamos los presupuestos más altos de la historia de Extremadura. El 19 de noviembre pasado, de este año, casi un año después, la presidenta de la Junta anunciaba el presupuesto para el 25, 8.309 millones, y decía, presentamos el presupuesto más alto de la historia de nuestra comunidad autónoma. En el DOE número 212 se recoge la ejecución de este presupuesto. Y a grandes rasgos lo que dice es que vamos, más o menos, o íbamos, porque esto se retrotrae al tercer trimestre de este año, más o menos por un 50%. Si le sumamos a esto los datos que arrojan un aproximado 20% en transferencias de capital y un aproximado 15% en inversiones de facto, yo creo que, y no es aventurarse mucho, que los presupuestos más altos de la historia se van a quedar en el eslogan más vacío de la historia, me da la sensación. Me da la sensación. Y además que esto está creando escuelas, porque ayer escuché al alcalde de Cáceres decir que al presentar los presupuestos, no se lo van a creer, pero decía
vamos a presentar los presupuestos más altos de la historia. Solo me falta irme el jueves al pueblo, el viernes, y que Paco, que es mi amigo, el alcalde de mi pueblo, que es del PP, diga, Óscar, aquí en el pueblo también vamos a presentar los presupuestos más altos de la historia. Ya me voy a quedar, dígaselo yo también, señor León. Bueno, les reconozco que he puesto especial interés y especial atención en la ejecución de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que lo sobrevuela todo durante este año. Todo sobrevuela gestión forestal. Yo he puesto, señor Higuero, especial interés en a ver cómo iba usted, porque usted a mí me importa. Y yo quiero que a usted le vaya bien, porque así le irá bien a la consejería y a los extremeños. Pero claro, me he dado de bruces con la realidad. Un extraordinario 18%. La verdad, señor Higuero, es que Guardiola se quedó con usted, a pesar de lo que diga el señor Serrano. Se quedó con usted para intentar importunar a Vox, y lo que le está haciendo usted a Guardiola es un agujero así de grande, porque lleva un 18%. O sea, no sé, yo no le arrendaría las ganancias a la señora Guardiola con usted, la verdad. No son mucho mejores los datos en otras consejerías, como Agricultura, Infraestructura, Economía y tal. ¿Y qué hacemos ante esto, señorías del Gobierno? Dijo el señor vicepresidente del Gobierno, el señor Bautista, el día 4, que Vox decía, abro comillas, desde Madrid y sin pisar el terreno están bloqueando Extremadura. Pues parece que no, señores del Gobierno, del PP, parece que no. Parece que quien bloquea Extremadura desde el terreno, desde Mérida y pisando moqueta de los coches oficiales es el Gobierno del PP, porque no está ejecutando. Y si no se ejecuta es como tener un botijo en casa, como yo le dije un día al señor consejero. Finalmente, señor Garrote, dice usted, o termina diciendo en esta iniciativa el PSOE, afirmando que la presidenta Guardiola aboca a Extremadura, leo literalmente, a un escenario de injusticia, inestabilidad, parálisis y ausencia de futuro. Dígame la verdad, ¿estaba pensando usted en Pedro Sánchez? ¿Qué? ¿Estaba pensando usted en Pedro Sánchez? Lo que pasa es que se le ha ido un poquillo. O quizás piensa usted, no me diga que piensa usted, que la señora Guardiola está gestionando Extremadura igual que Pedro Sánchez está gestionando España. ¿Por qué? Es un símil muy interesante, el señor Garrote, es muy interesante. Piden finalmente ustedes un plan de choque y urgente para ejecutar el presupuesto. Hombre, estamos a 19 de diciembre. El Gobierno lo va a tener regular para ejecutarlo, yo creo. Yo creo que no. En cualquier caso, y termino, también piden ustedes la reestructuración del Gobierno de la Junta persiguiendo una mayor eficacia. ¿Nos puede concretar usted un poco? ¿Se refiere usted a una reestructuración, por ejemplo, con el señor Higuero de Juan? Si es así, creo que soy capaz de convencer a mis compañeros para votarles que sí. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Calle. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor diputado Pacheco Delgado, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenos días, buenas tardes ya, señorías. Señor Garrote, le reiteramos nuestro pésame en nombre del Grupo Parlamentario Popular y le deseamos lo mejor en estos días, que sabemos que va a ser difícil en lo personal. Señorías, es curioso lo que tenemos que presenciar en esta asamblea, cómo el Grupo Parlamentario Vox hace seguidismo del Grupo Parlamentario Socialista, y veremos cosas mejores. Señor Higuero, tenga usted por seguro que la presidenta María Guardiola, el Partido Popular de Extremadura, está muy orgulloso de que usted permanezca con nosotros, de que haya vuelto a casa, y le doy la enhorabuena por la gestión que está haciendo en su consejería, ahora con libertad. Ahora es cuando usted está trabajando con libertad. Por lo tanto, siga así, señor Higuero. Señora Fernández, bueno, es muy cutre decir que no se trabaja y por eso estos datos de ejecución. Les voy a demostrar que usted se equivoca, pero bueno, también la entiendo. Miren, el Grupo Parlamentario Socialista trae aquí un debate a destiempo, extemporáneo totalmente, porque
Estamos en un pleno proceso de ejecución, por lo tanto, hablar de ejecución cuando todavía se está ejecutando el presupuesto creo que no es el momento. Además, utiliza unos datos que son parciales, del mes de septiembre, cuando ya estamos finalizando el año. Mire, señor Garrote, solo buscan ustedes el titular fácil, mintiendo y manipulando, porque yo me he leído la propuesta desde el principio hasta el final. Y me gustaría, no sé, que el señor Amado, que tanto defiende esta propuesta, hoy hubiese salido aquí, pero a usted le respeto y, por supuesto, voy a debatir con usted en las mismas condiciones. Mire, ustedes utilizan unos datos de septiembre que saben que no son reales para una ejecución total y yo tengo los datos del día 16 de diciembre. El porcentaje total de ejecución del presupuesto del 2024 es del 88,78%, señorías. Sí, el 88,78%. Y se lo podría decir por consejería. Presidencia un 87%, Hacienda un 78%, Salud un 95%, Agricultura un 88%, Educación un 84%, Economía un 77%, Cultura un 73%, Infraestructura un 78%, Presidencia un 88% y Gestión Forestal, a pesar de todo, más del 66%, casi un 70%. Esos son los datos reales a la semana pasada. Para saber si de lo que estamos hablando, de si los datos se ajustan a esa realidad o no, hay que comparar con realidades similares. Y para eso tengo aquí una serie de tablas donde podemos comparar los presupuestos de los últimos 10 años. Y yo le puedo asegurar a usted, señor Garrote, que estamos en la línea. Mire, el presupuesto, en este caso le voy a dar un dato del 30 de noviembre, el presupuesto del 2024, un 88,22% de ejecución. Está en la línea del 2014 con un 85%, el 2015 un 84% fue menor, gobernaba Fernández Vara, 2016 un 88% en la línea, 2017 en la línea, 2018 por debajo, un 87%, 2019 en la línea, 2021 en la línea, 2020 en la línea, a pesar de que estábamos en pandemia y se relajaron muchas normativas. En el 2022 un poco más, 2023 en la línea y el 2024 casi un 89%. No sé ustedes qué pretenden con traer un debate ficticio aquí. Dicen en su propuesta, y no tengo tiempo de verdad de debatir todo lo que ustedes dicen, pero me voy a centrar en la parte dispositiva. Piden un plan de choque a 12 días de que finalice el año, o sea, nada. En cuanto al Gobierno, no se preocupe usted porque tiene una salud de hierro, a pesar de los desleales. Y, por último, le digo, ustedes nos piden un compromiso de llegar al 70% de ejecución en inversiones reales y transferencias de capital. Oiga, en la historia de Extremadura se ha llegado al 31 de diciembre a un 70% de ejecución en esas dos partidas. Pero, en todo caso, le digo, si ustedes quieren ese compromiso, tendremos que ir a una corresponsabilidad, señor Garrote. Lo que no podremos es, desde el Grupo Parlamentario Socialista, querer ponernos la medalla del crecimiento económico de Extremadura sin apoyar los presupuestos del 2025 que van a facilitar ese crecimiento económico en la línea del año 2024. Por lo tanto, ¿ustedes quieren corresponsabilidad y compromiso? Hablemos, nos ponemos de acuerdo y a ver si es posible que una vez que pasen las Navidades ustedes reflexionen y tengamos un nuevo liderazgo en el Partido Socialista de Extremadura, podemos llegar a un acuerdo por el bien de los extremeños, a ver si ustedes son capaces de pensar más en Extremadura y menos en ustedes mismos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pacheco. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Garrote Ledesma. Muchas gracias, presidente. Bueno, mira, antes de nada, que lo están haciendo todos los intervinientes, pues felicitar las fiestas, desear que lo pasen ustedes en familia lo mejor posible y nos vemos el año que viene, como ha dicho el señor Pacheco. Y especialmente, muy especialmente, quiero felicitar y mostrar mi apoyo a los funcionarios de la Junta de Extremadura, de las áreas económicas de las consejerías y muy principalmente del área
de Hacienda y Presupuestos. ¿Por qué? Porque ya llevan bastante tiempo, no sé cuántas horas tendrán que pagar, gestionando documentos contables para poder llegar a esos datos que el señor Pacheco nos dice. El señor Pacheco nos viene a decir que esto es como el pan y los peces, o sea, se multiplican. O sea, en 2 meses han ejecutado prácticamente lo mismo que en los días anteriores, porque el ejercicio presupuestario se cierra o se está cerrando, si no se ha cerrado ya, hay medidas que no, pero prácticamente se cierra a mediados de diciembre. Con lo cual, os han estado 10 meses vagueando y ahora trabajan mucho, o qué es lo que ha pasado aquí. Esa es la realidad. Y después hay que tener en cuenta una cosa. Si ustedes tienen la oportunidad de ver las modificaciones presupuestarias, en todas las consejerías se están haciendo modificaciones presupuestarias para llevar dinero a la nómina. Claro, hay que pagar a los funcionarios y hay que pagarlo con paga extra. Y eso hace falta dinero. Y eso es ejecución, evidentemente. Está claro que todo lo que se ha hecho durante el año, lógicamente, muestra una paralización y una paralización principalmente en los proyectos importantes. La ejecución en sí, ¿dónde? En un presupuesto que más del 50%, 60%, quiero recordar, es capítulo 1, pues lógicamente pagando las nóminas ya se ejecuta bastante. Esa era la cuestión que traíamos aquí. ¿Es temporáneo? No. Nosotros con los datos que tenemos, lógicamente hacemos valoraciones. Yo sé evidentemente de que para final de año se incrementa la ejecución, pero hay que ver dónde se incrementa. Porque yo no creo que las partidas de transferencia de capital, las partidas importantes, las partidas de proyectos que en el perfil del contratante no aparecen o aparecen únicamente en licitación y no se llega ni siquiera a la adjudicación, pues lógicamente eso no va a entrar. Por lo tanto, yo creo que deberían ustedes de reconsiderar cuestiones, no les estoy diciendo yo que ustedes pongan los consejeros que consideren oportunos, no, sino de reestructurar en su conjunto las consejerías, las áreas económicas para poder incrementar la ejecución de los proyectos importantes. Yo le quiero decir, señor Hernández, de que no creo que me hagan mucho caso en el Partido Popular para quitar y poner consejeros. Si usted considera que debe apoyar la propuesta, la aprueba, y si considera que no, pues lógicamente no aprueba. Pero yo, evidentemente, no quito ni pongo consejeros en estos momentos. Y en cuanto a ese seguidismo, Pedro Sánchez Guardiola, bueno, pues eso es lo que ustedes llevan aquí diciendo mucho tiempo. Yo creo que aquí estamos en Extremadura y aquí tenemos que hacer cuestiones relacionadas con Extremadura. Señora Fernández, pues nada, muchas gracias por el apoyo y decir que simplemente una última cuestión. En ese infierno, por lo visto ha sido Extremadura estos años, yo creo que todos los extremeños hemos disfrutado de una sanidad y una educación pública muy adecuada. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, hemos utilizado la educación pública. Hemos ido a la universidad, hemos ido a centros educativos. Y en todos los centros educativos siempre hemos tenido compañeros que estudiaban a lo largo del año y otros compañeros que cuando llegaba mayo habían estado vagueando, habían estado de fiesta y cuando llegaba mayo empezaban a hacer todo tipo de cuestiones para poder aprobar. Y yo creo que ese es el caso que aquí nos ocupa de la señora Guardiola y de la señora Manzano. Yo creo que han esperado al último periodo del ejercicio para intentar que la ejecución sea mayor. Cuando tiene una deficiencia y hay un encarecimiento de proyectos, o sea, hay muchos proyectos por ejecutar, muchos proyectos que pasarán al ejercicio siguiente con Fondo CA. Ese presupuesto, ahora que veremos a ver si se aprueba o no se aprueba, a ver qué pasa, pero muchos de los fondos de ese presupuesto se va a coger, se va a mitigar por presupuesto de proyectos de gasto de Fondo CA que están en proceso de adjudicación en el ejercicio actual. Así que nada, muchas gracias y vuelvo a repetir. Felices fiestas para todos. Gracias, señor Garrote. Pasamos al 7º punto del orden del día y es una propuesta de pronunciamiento que insta al Gobierno de España a continuar con el desarrollo de la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda, a agilizar los trabajos en fase de desarrollo que propicien la regulación oportuna de los alquileres de temporada y a finalizar la puesta en marcha en nuestro país del Reglamento 2024/1028 del Parlamento